Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Estamos aquí en el podcast de Mamás en Sintonía y queremos darles la bienvenida y agradecerles que siempre nos comparta y que esté al tanto de lo que hacemos aquí en este programa que es para usted. Como siempre, los temas que tenemos de maternidad, de crianza, de bienestar, de salud y mucho más. Y hoy, bueno, pues queremos recibir con mucho agrado y además muy contentos a alguien que viene por primera vez y que ya se va a quedar aquí porque hay muchos temas que podamos compartir. Se encuentra aquí Susana Aguilar, ella es especialista en bienestar familiar y bueno, pues tenemos un tema súper importante, ojalá que se quede con nosotros y también que nos escriba y nos diga qué le gustaría presentarle, qué le gustaría preguntarle a Susana y además los temas que necesitamos como mamás, como papás y bueno, pues toda la familia porque buscamos justamente ese equilibrio y esa armonía. ¿Cómo estás, Susi? Muy bien, gracias, Vero. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Bienvenida y bueno, pues el destino nos reúne después de muchos años y sobre todo en estos temas que de verdad tenemos plena conciencia. Creo que el elemento principal que nos une es esta conciencia por saber que este vínculo que se crea, estos vínculos y estas herramientas que se gestan desde la familia, por supuesto que impactan a la sociedad. Totalmente, totalmente. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de educar a niños que se vuelvan seres humanos adultos maravillosos, porque eso es lo que le estamos dejando a la sociedad. Exacto, y pudiera escucharse muy romántico. Hemos comentado en estos espacios que en ocasiones nos han tachado como que hay esas modas de la paternidad efectiva y la crianza consciente, todo esto, pero somos personas justamente eso, que estamos buscando este equilibrio, esta armonía y bueno, pues quién no le va a dar amor a su hijo, quién no le va a querer dar las herramientas necesarias para que se desarrolle en esta vida, para que tenga bienestar y que además, bueno, pues forme, ¿no? Estos circulitos en donde se van a volver esferas más adelante y decir, aquí estoy, soy una persona de bien. ¿Cómo llegó Susana Aguilar a esto? ¿Cómo llegó a, bueno, después de ser madre o antes, no sé, a tener esta conciencia y estas ganas de compartir y de trabajar desde casa? Mira, la verdad es que llega un poquito antes de que yo sea mamá, porque antes de ser mamá, más o menos como por 5 años, me dediqué a ser coach personal de personas adultas. Más o menos circulaban entre los 25 y los 40 años la mayoría de la gente que me consultaba. Y surge desde ahí porque yo siempre me puse a pensar, ¿qué tendría que hacer para que una persona no llegue a los 30 o los 40 años preguntándose qué quiero de mi vida, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos, porque no los conozco? Uh-huh. Es como cuando cumples 30, 40, llega un momento en el que empiezas a cuestionarte toda tu vida. Y yo me encontré que la mayoría de las personas que venía a mí era como, no sé qué quiero. No sé por qué hago lo que hago, no lo estoy disfrutando, quiero algo diferente. Yo decía, ¿por qué tienes que llegar hasta los 40 años? Y entonces ahí empiezo a hacer una búsqueda y digo, ¿qué pasaría si eso se lo puedes enseñar a los niños? Claro. Que empiecen a identificar sus habilidades y sus talentos desde que son chiquitos y los practiquen tanto que cuando tengan 30 años sepan perfectamente quiénes son y qué es lo que quieren, de qué manera quieren contribuir al mundo. Exacto, y de verdad que te enfrentas, bueno, estando en esta consulta cotidiana con estas personas adultas, te das cuenta de todos aquellos vacíos que hay, claro, de las heridas de la infancia, de tantas y tantas consecuencias que surgen en la edad adulta, pues bueno, a raíz del tipo de crianza que tuviste, claro, y además venimos de generaciones, por ejemplo, quienes somos de más o menos de la edad, y vemos otras edades en donde venimos de padres que no se acercaban a un psicólogo, que no se acercaban mucho menos a un coach, que no decían, bueno, vamos pasando la vida así y es lo que tiene que suceder y entonces ni siquiera nos dábamos cuenta
que hay etapas Claro. tan marcadas que los psicólogos, que los pedagogos nos marcan y tantas especialidades en donde decimos, tiene su razón de ser. Claro. Y entonces, bueno, atender cada etapa del desarrollo y entonces buscar estas herramientas. Así es. Yo siempre les pregunto a los papás, ¿no? ¿Qué es lo que esperas de tu hijo cuando sea un adulto? Y todos me dicen, yo quiero que mi hijo sea exitoso, que le vaya muy bien en la vida, que sea feliz. Y bueno, la pregunta ahí entonces es, ¿qué le tienes que enseñar de manera intencional a tu hijo para que se convierta en ese ser humano que imaginas? Uh-huh. ¿Qué herramientas tienes que entregarle? Pero de manera intencional y consciente. Alguna vez les pregunto también a los papás, ¿a ti quién te enseñó a poner metas? ¿Quién tiene esa responsabilidad? ¿La escuela? ¿Un libro? ¿Un asesor? ¿Quién? ¿Quién debería de ser esa persona que te enseña a poner metas? Porque todos sabemos que eso es importante para tener éxito, pero no se nos enseña. Y sí debería de ser responsabilidad de los padres enseñarle a tus hijos desde que son pequeños a poner metas y a desarrollar las habilidades como disciplina, constancia, perseverancia para que logre esas metas, Claro. pero de manera intencional. Qué bien, y que lo tengas tú también muy planificado y que no se lo dejes a la escuela. ¿Cuántas veces buscamos que dices, cuáles son las habilidades que desarrolla mi hijo? ¿Qué quiero saber hasta dónde va a llegar? Pero se lo dejas a la escuela. O sea, tú dices, bueno, aquí le entrego a mi chiquito, a mi chiquita, y entonces yo ya regreso al rato y ya me lo formaron, ¿no? Es como el caso del psicólogo. O sea, aquí te lo dejo y tú me lo arreglas. Claro. Entonces, que quede claro esto, hoy nos vas a hablar de cómo ser un padre efectivo y entonces esa efectividad viene desde esta conciencia de saber quién es el encargado, quién tiene esa responsabilidad y esa misión de enseñarle ese tipo de cosas. Claro, es importante que sepamos que los que tenemos la responsabilidad de educar en nuestros principios, en nuestros valores, también tenemos la responsabilidad de identificar quién es mi hijo, cuáles son sus talentos y sus habilidades y desarrollarlas. Esa es nuestra responsabilidad como padres. En las escuelas te brindan información y refuerzan lo que tú educas. No es al revés. Pero no es al revés. Uh-huh. Porque ¿quién más va a conocer mejor a tu hijo que tú? ¿La maestra? La maestra no está ahí todos los días. La maestra no ha vivido con tu hijo todos los años de su vida, no ha visto su evolución. Solo tú puedes conocer también a tu hijo, que lo puedes ayudar a reconocer esas habilidades, esos talentos que hay en él, a través de una serie de actividades y de cuestiones cotidianas que vives en tu casa día a día. Uh-huh. No es que necesites una maestría en psicología o en coaching, porque a veces nos hacen creer que la paternidad se convirtió en algo imposible y súper difícil. Ahora tienes que saber de todo. Uh-huh. No, a veces es con el día a día. Cuando me preguntan las personas que me consultan, de todo lo que sabes de paternidad consciente, de crianza, de todo lo que has estudiado, ¿con qué te quedas? Dije, yo me quedo con 2 cosas, presencia y conexión, porque a través de la presencia conoces a tu hijo, sabes qué le gusta, qué no le gusta, sus intereses, habilidades, talentos, debilidades. Y con la conexión puedes reconocer cuáles son sus necesidades y poder satisfacerlas de una mejor manera. Sus necesidades físicas, uh-huh, mentales y emocionales, porque nos toca cubrir las 3. Claro, somos los responsables de todo lo que les está pasando, somos los responsables de aquello que están sintiendo, las emociones y también de todo aquello que les está sucediendo alrededor. Y esta escucha plena es tan importante porque los momentos son los necesarios para abrir estos canales de comunicación. En la medida como interactúas con ellos, es como se abren. ¿Cómo quieres conocer a tu hijo? Escuchándole, observándole. Claro. Y a veces es una plática sencilla, porque tampoco se trata porque me dicen, es que no me queda tiempo. A ver, no se trata de 2 horas de tu vida. 5 minutos,
10 minutos en la mañana, otros en la tarde y otros en la noche, pero donde estés pleno para él, escuchando sus intereses, escuchando sus necesidades, no haciendo tareas, ni dándole de comer, ni bañándolo, porque a veces creemos que ese es el tiempo que les tenemos que dar. O cuando vas por ellos a la escuela, ¿no? Que es cuando les preguntas cómo te fue. Es correcto. Y crees que ahí ya quedó. No, va más allá de eso. Así como planificas tu día y tienes una agenda donde dices, hoy voy a la entrevista con Vero, a las 6 de la tarde tengo una, no sé, consulta con alguien, así como agendas todo eso, en tu agenda pon 10 minutos para conversar con mi hijo, de 5 a 5:30, de 5 a 5:20, pero que quede claro en tu agenda y cúmplelo. No nos ponemos tiempo con nuestros seres queridos dentro de nuestra agenda. ¿No? Es necesario ponerlo, porque se supone que ellos son lo más importante de tu vida, tu prioridad. Claro. ¿En qué parte de tu agenda están? Exacto. Y además, de manera consciente o inconsciente, ellos lo perciben. Claro. O sea, ellos perciben que el hecho de que estés platicando y haciendo otra cosa, en otra actividad, como te digo, recogiéndolo en la escuela, que es el momento cuando platicas o cuando ya se va a acostar, que te dice algo, tú ya duérmete, ¿no? Incluso hoy hay algo que también nos separa mucho de ellos y a ellos de nosotros, que son pues, los aparatos tecnológicos, ¿no? Entonces, si ellos te están platicando y tú estás con el teléfono, no es lo mismo. O sea, esa conexión, ¿cómo debe ser esa conexión, Susi? Conexión es poner plena atención. Es celulares aparte, te estoy viendo, dejo que hables. No te estoy juzgando de entrada, no te estoy diciendo qué hacer, te escucho, dime qué es lo que tienes para decir. Y cuando empiezas una conversación con tu hijo, yo siempre les digo que los papás parecemos de la FBI o de la CIA, porque tenemos un cuestionario de ¿y qué hiciste? ¿Y con quién jugaste? ¿Y qué comiste? ¿Y qué color te gusta? Es como un listado de interrogatorio que los niños no se sienten confiados a hablar. Tienes que hablar con ellos como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Primero le platicas cosas tú de tu vida y él te platica cosas de tu vida. Es intercambiar lo que nos ha pasado, porque él también quiere saber de ti. Y al saber de ti y a conocerte, también va aprendiendo de valores y va aprendiendo de una serie de circunstancias que van pasando. Por eso es importante esa conversación. No es un interrogatorio. Son ensayos para ellos, ¿no? Escucharte. Es correcto. De, oye, ¿sabes? A mí hoy una persona me habló muy feo y me sentí triste, me sentí mal. Así ellos también van a saber cómo reaccionar. Incluso esto lo puedes hacer de una manera, como decías tú, intencionada. Claro. Quizá no te estás inventando algo, pero a lo mejor le aumentas tantito para que trabajar en algo que ves que es una área de oportunidad. Por supuesto, son grandes oportunidades. Y cuando son pequeños, la hora del cuento son grandes oportunidades, porque el cuento lo puedes crear tú con una situación que está pasando tu hijo y en el cuento le ofreces la solución. Debemos de aprovechar esos momentos de manera intencional para enseñar algo que tú quieres. Es diferente el vínculo que se crea o esta apertura que tú vas haciendo para hablar, para conectarte con tu hijo, de una mamá a un papá. ¿O cuáles serían las recomendaciones para ambos? A veces a ellos les cuesta como más poder justamente esto, hacer equipo en el escucha. Ajá. Y en la participación del niño, porque son como más impacientes, ¿no? A veces les cuesta más trabajo, pero yo lo que siempre invito a los papás y a las mamás es que dejen que el hijo disfrute de ambas personalidades. Sea como sea tu pareja, habrá unos más abiertos a la conversación, habrá otros que no sean tan abiertos a la conversación, pero sean muy físicos y les guste jugar con el niño y brincan y corren y juegan al fútbol y las luchitas. Dejemos hacer. Es por supuesto. Sí. Deja que tu esposo tenga su propia personalidad, su propia estructura, porque eso le da otros principios, otros valores, otros talentos puestos al servicio de tu hijo. Tus talentos y los talentos de tu esposo son un complemento que ofreces al servicio de tu hijo. Déjalo que sea como es, porque sí nos pasa mucho a las mamás que empezamos a decirle, no, es que no seas así, no le hables así, no le digas así. No,
déjalo que sea. No juegues rudo, lo vas a tirar, lo vas a Tu hijo pegar. necesita de eso, porque es una experiencia de vida diferente. Y va a aprender también de eso. Y por ejemplo, con las mamás primerizas y que empiezan a meterse en este tipo de temas, bueno, por experiencia te lo digo, que vas conociendo y vas y entonces todo le quieres decir, no, así no se hace de esta manera, ¿no? Y ya cuando tienes una preparación como la tuya dices, estas dos personalidades a él le abonan, le enriquecen, le sirven, totalmente. De verdad que, o sea, lo que hace papá no lo hace mamá, No. es distinto. No, y enriquecen totalmente al niño. Y además también es como dejas que a tu pareja le den ganas de hacer cosas, porque a veces el hecho de que tú le vayas poniendo todos los parámetros, que le marques toda la pauta. acaba por decir, ay no, hazlo tú. Uh-huh. Y empieza a ser un agobio para ti como mujer, decir, bueno, lo tengo que hacer todo yo. Pues sí, porque lo quieres tan perfecto que no permites que alguien te apoye con su imperfección. Uh-huh. Y es necesario. Para ti también es importante que alguien más te apoye de esa manera, aunque no sea como tú lo esperas. Exacto, eso es importante saberlo, aunque no sea como tú lo esperas. Exacto. Y como tú estás aprendiendo. Tú puedes tener esta capacidad de escucha o puedes prepararte, tener, bueno, pues todas las herramientas y quizá la pareja no, quizá sí, porque hoy por hoy vemos esto, ¿no? Que ya se inmiscuyen más, que ya tienen, a lo mejor llevados por la pareja, ¿no? Sí. Y jalándolos un poquito, pero les interesa y es su responsabilidad de amor. Ahora, sí es muy importante que te mantengas en constante comunicación con tu pareja, porque hay cosas en las que sí van a tener que coincidir. Uh-huh. Hay valores y principios en los que sí van a tener que coincidir y van a tener que hablar el mismo idioma con tu hijo, porque si no entra una inconsistencia en el mensaje. Claro. Entonces sí es importante que digamos, ¿sabes qué? En esto y esto y esto, lo que los dos vamos a decir es esto, y no hay vuelta atrás, porque si no el hijo empieza a decir, ya sé que mi papá es el que sí concede y mamá es la regañona, o al revés. Entonces, sí hay temas en los que vas a tener que llegar a un acuerdo. Sobre todo las decisiones, sí, ¿no? Por ejemplo, cosas... si están planeando algo y buscan una decisión, y entonces yo digo que sí y tú dices que sí. Es correcto, ¿no? Es correcto. Sí, porque viene ya esta confrontación en donde, bueno, es que hasta ellos se confunden. Es cierto. Por supuesto que ellos se confunden. ¿Cómo permitimos que ellos vayan desarrollando estas habilidades? ¿Cómo? Lo primero es el autoconocimiento y el conocimiento de ellos. Es el primer paso, podría ser. Es cierto. Primero tienes que conocerte a ti para poder ayudar a tu hijo a que tenga ese autoconocimiento. Le tienes que ayudar a reconocerse. Es muy importante que frecuentemente le menciones en qué es bueno, pero no como una manera de adularlo, uh-huh. de decir, es que eres bueno en todo. No es cierto. Tus hijos no son buenos en todo. Tienes que ser franca, decirle la verdad. Oye, ¿sabes qué? Para cantar eres bueno, pero tal vez para tocar el piano vamos a trabajar en el canto, que es en lo que realmente eres bueno, o eres bueno para las matemáticas y no tan eficiente en español. Bueno, pues vamos a trabajar en las matemáticas. Claro, y muchas veces hacemos lo contrario, dices, ¿sabes qué? Es que yo veo que le va muy mal en esto, pues vamos a darle clases de esto, y el niño está súper enfadado, ¿no? Claro. Entonces vamos a potencializar el lado que vemos que él tiene este talento y que le gusta y que lo disfruta, eso es bien importante. Claro, además hay que observar también esas pequeñas cosas que a veces el mundo nos ha hecho creer que están mal en nuestros hijos. A veces la maestra nos dice, ¿sabes qué? Es que tu hijo habla mucho. Y puede ser que más que una desventaja sea una ventaja. Que si la sabes manejar y si la sabes potenciar, a lo mejor tu hijo se vuelve un excelente comunicador. Uh-huh. Pero si lo vemos desde el lado negativo, le voy a decir a mi hijo, cállate y no hables nunca más. Entonces, en lugar de potenciar una habilidad, la estás haciendo que se disminuya. ¿Qué le dices a ese niño, a esa niña que habla mucho? Tienes que canalizar esa cosa que le gusta. ¿Sabes que te gusta platicar? Vamos a buscar una actividad que te permita, ponlo a exponer, ponlo de teatro, ponlo en un lugar donde pueda hablar, tenga permiso para hablar. Y entonces cuando llega a la escuela le dices, bueno, en la escuela vas a tener cierto límite. Acá puedes hablar todo lo que quieras, pero aquí tienes que guardar por respeto a los demás, no eres tú solo, eres un conjunto de personas. Por respeto a los demás, vas a tratar de hablar menos.
pero no lo limitas, ¿me explico? Le das una opción donde sí puede ser lo que a él le gusta hacer, que es hablar. Claro, y hoy por hoy observamos también mucho a los niños y a las niñas que están educados de esta forma, en donde saben que tienen derechos, en donde saben que se pueden expresar, no como antes que te decían justo esto que tú dices, cállate. No te decían, guarda silencio, vamos a esperar, Sí. ¿no? Te decían, cállate. Sí, sí, sí. Y aquí no se puede, y en los ojos de la mamá acusándote, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, ahora saben que tienen esta apertura para hablar, para ser escuchados, pero también hemos observado que los niños a veces ya no respetan a sus mayores. Por ejemplo, en este caso que tú me dices, ¿sabes que en la escuela, por respeto, debes guardarte un poquito o guardarte mucho, ¿no? Esperar un poco estos tiempos que te marcan. Entonces dicen, no, bueno, pero yo tengo derecho a hablar. Y vemos esto que se ha ido perdiendo, o sea, hablamos de la educación de antes y la de ahora y defendemos mucho lo que está pasando ahora, pero también hay ciertos rasgos y ciertos sesgos de la educación de antes en donde, bueno, respetaban más. No quiero decir con esto, por supuesto, que con las nalgadas aprendíamos más o que con los pellizcos y con las miradas, no. Hoy tenemos esta oportunidad de darles este respeto que queremos también de los niños. Definitivamente acabas de decir algo muy importante, darles el respeto que queremos, pero no podemos pedirle a un niño que respete a su maestro o que no hable cuando él quiere hablar con nosotros y nosotros no les permitimos, también hablamos y les estamos diciendo, no, ahorita no, espérame tantito, bla, y el niño quiere hablar y no se lo permitimos. Es una frustración terrible. Y eso es parte del respeto. Nuevamente, todo inicia desde su contexto del hogar. Yo te pregunto a ti, ¿qué tan respetuoso eres con tu hijo? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo te le acercas? Porque eso simplemente va a ser un reflejo de lo que él haga en otro lugar. Si tú quieres que sea respetuoso, el punto es, nuevamente, que hoy me parece que mucho se lo delegamos a las escuelas. Es como, yo ya me voy a mi trabajo, hay que hagan con mi hijo lo que puedan y lo que quieran. No, tienes que conscientemente educar a tu hijo para que eso sea un reflejo de lo que pasa en el otro lado. Y de repente viene una actitud que no te gusta, un comportamiento que dices de dónde lo sacó, y entonces no haces una introspección, no dices, bueno, quizá yo aquel día le contesté mal, o me escuchó que yo dije tal cosa, o me observó que yo me dirigí al señor que me estaba acomodando en el estacionamiento y le echo la culpa a la escuela, ¿no? Digo, pues es que lo vio la escuela. Los compañeritos se lo enseñaron. La mayoría de las conductas inadecuadas de un niño vienen de una necesidad no satisfecha. Y puede ser necesidad de atención, necesidad de aceptación, necesidad de valía. Si tienen esas necesidades, normalmente van a tener una conducta inadecuada porque te lo están pidiendo. Por ejemplo, cuando me dicen, es que mi hijo hace muchísimos berrinches, ¿qué crees que te está pidiendo tu hijo? Atención, porque él ya descubrió que cuando él hace las cosas bien y te dice, mamá, mira, tú siempre le dices, no, espérame, ahorita estoy ocupada. Pero cuando en ese momento tira el vaso y se cae, tú volteas a verlo para regañarlo, pero volteaste a verlo. Y él lo que te está diciendo es, mírame. Y si para mirarme necesito hacer cosas que no son adecuadas, las voy a hacer. Exactamente. Entonces, mira a tu hijo cuando está haciendo las cosas bien, para que se acostumbre que es visto, valorado e importante en todo momento. ¿Cómo romper estos esquemas que nos marcaron a nosotros en donde, por ejemplo, tirábamos algo y la mamá reaccionaba mal? Y entonces nosotros, cuando actuamos por este impulso, que dices, es el ejemplo que me estás poniendo, tiro algo y dices, siempre tiras las cosas. ¿Y cómo hacer para entender que ellos pues van creciendo, se vuelven torpes y entonces pues se les tienen que caer las cosas, ¿no? Y estamos como reaccionando siempre hay este momento de ser reactivos,
en situaciones que tienen remedio y que no vale la pena poner pues en peligro o en jaque esto que es la relación que tienes con ellos, ¿no? Porque te enojas tanto que les gritas y que ya les dijiste cosas y que además das sentencias, o sea, dices, es que eres así. Exacto. Eres así y siempre lo haces. Sí, y ahí ya pusiste una etiqueta horrible, Ajá. pero parte de lo que te lleva a responder y no reaccionar es justamente la diferencia entre ser un buen papá y un padre de alto impacto. La conciencia de lo que quieres enseñar. Cada momento en el que tú estás interactuando con tu hijo es una oportunidad para transmitir algo. Tú decides qué le quieres transmitir. Entonces, aprovecha esa oportunidad de que se le cayó el vaso para enseñarle que todos cometemos un error y que está bien cometer errores. Ahora la pregunta es, ¿qué puedes hacer la próxima vez para hacer algo diferente? ¿Y qué puedes hacer ahorita para enfrentar la consecuencia? Entonces, tienes que aprovechar el momento. Eso es la diferencia entre ser un buen papá y ser un padre de alto impacto. ¿Sabes qué quieres obtener de la situación en la que estás con tu hijo? ¿Sabes qué le quieres enseñar? ¿Sabes qué valores, qué principios, qué talentos le puedes desarrollar, qué habilidad le puedes desarrollar en ese momento? Ese momento en el que se le cayó el vaso, le estás enseñando, fíjate lo que le estás enseñando. Le estás enseñando resiliencia. Le estás enseñando a analizar, le estás enseñando visión estratégica. Se me cayó el vaso, tengo que solucionar el problema. ¿Qué puedo hacer la siguiente vez para que las cosas me salgan mejor? ¿Te fijas todo lo que le estás enseñando de una situación que parece banal y que tú pudiste haber reaccionado y decir eres un tonto? ¿Te das cuenta Siempre tira las cosas. lo que le enseñaste? Eres un tonto. Exacto, qué fuerte, ¿no? A enseñarle todo lo que ya te platiqué porque se le cayó el vaso. Exacto, o sea, aprovechar la oportunidad. Es correcto. Esto de ser un padre de alto impacto requiere, bueno, pues muchas ganas, mucho amor, mucha responsabilidad y además organizarte, o sea, dices tú, así como planeo el café con mis amigas, así como planeo que tengo que ir al súper y hacer esto, también darte ese tiempo, claro, es un entrenamiento. Es un entrenamiento, necesitas desarrollar tú tus propias habilidades, necesitas inteligencia emocional, desarrollar inteligencia emocional tú para poderle enseñar a tu hijo. Todo lo que tú quieres enseñar, cuando por primera vez llega con alguien, consulta conmigo, les pregunto, bueno, ¿qué quieres? Quiero ser un buen padre. Defíneme qué es ser un buen padre. Y me ponen las características. Le digo, ahora dime, ¿cuál de todas estas características tienes? ¿Y cuáles te hacen falta desarrollar? Si te hacen falta desarrollar alguna, piensa cómo vas a adquirir esas habilidades. Es un compromiso, definitivamente. Es un compromiso, pero es como cualquier compromiso que adquieres con un proyecto que es importante en tu vida. Cuando estás desarrollando un negocio, tú ves y tú dices, me falta desarrollar esto, ¿y qué haces? Lo aprendes. Lo mismo pasa con tus hijos. Ve qué habilidades te hacen falta desarrollar y decide aprenderlas, porque ellos, desde el momento en el que estaban en tu vientre, desde el momento en que los imaginaste, se volvieron el proyecto más importante de tu vida. Y es en un proyecto en el que sin duda vas a trascender en el mundo. Exactamente. Y a través de ellos, ¿no? Qué lindo, o sea, ese legado que les estás dejando. Exacto. ¿Cómo vive Susana Aguilar esta visión de una transformación de un padre, de una familia? ¿Cómo ha sido para ti observar que se pueden hacer estos cambios, que se pueden generar desde esto que te decía, desde esta responsabilidad, desde este amor y de esta conciencia que son lo más importante en tu vida y que es el legado que justamente estás dejando para el mundo? Bueno, a mí cada vez que estoy con una familia, por supuesto que es una gran responsabilidad para mí, eso me implica un constante aprendizaje, pero el hecho de que me hayan dicho, ahora conecto mejor con mi hijo, puedo hablar con mi hijo adolescente, ya no tengo estas reacciones, sé cómo responderle a mi hijo, sé que le quiero enseñar y estoy aprendiendo esto y esto para enseñárselos, bueno, hace una gran diferencia, no en mi vida, pero en la de ellos, y con eso yo me quedo una gran satisfacción. ¿Cómo llegar a esto? Todos tenemos el interés. ¿Cómo
darnos este tiempo para aprender de ustedes como especialistas y a dejarnos acompañar. Y además algo que también hemos remarcado mucho en esto que hemos hecho ahora, esta comunidad de Mamás en Sintonía, por ejemplo, que es uno de los foros, ¿no? El saber que hay una tribu que te puede apoyar, que te puede acompañar en este camino, porque también eso es importante, ¿no? El ser escuchada, el que cada familia es distinto, el saber que puedes aprender día a día. Claro, tener una red de apoyo es muy importante porque te das cuenta que lo que tú vives no es algo que es solo para ti, es exclusivo. Hay muchas personas que están pasando por lo mismo que tú y esa red de apoyo, ese conocimiento que puedes encontrar en alguien más, esa experiencia que ya pasó, tú la puedes aprovechar. Que alguien te diga, oye, yo pasé por eso e hice esto, puede marcar un antes y un después. Claro. Entonces, y relajarnos también, ¿no? Porque si decimos, es que esto está muy complicado, en la que me metí, ¿no? Dices, y por ejemplo, hablábamos antes de iniciar el programa, las edades también son importantes cuando las chicas se acercan a nosotras y nos preguntan, bueno, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál es la edad para ser mamá? Además de que se lo recomiende un especialista, un médico, ¿no? Entonces, ahora ya, por ejemplo, las jóvenes ya no quieren tener hijos, ¿no? Dicen, bueno, ya me espero hasta los 40. Ya pongo en el escenario, en el panorama, este tema, porque ya dijimos que lo vamos a tratar, sí, que claro. es bien importante. Cuando ya se juntan etapas como la menopausia con la adolescencia, bueno, pues no es la combinación ideal, pero se puede. No, se puede, pero siempre debes de estar consciente de cuál es tu contexto de vida actual. Uh-huh. Para las personas que deciden ser mamás jóvenes, bueno, entiende tu contexto, entiende qué es lo que quieres, para qué quieres tener hijos. Tener hijos no es el siguiente paso a casarte con alguien o a estar enamorada de alguien. No es un siguiente paso, es una decisión, porque si hay algo que transforma tu vida, es ser papá. Claro. Entonces tienes que estar consciente de eso. Si estás consciente de eso, entonces ya puedes pensar en armar un plan para educar a tu hijo. La paternidad es algo que se diseña, no es algo que te sucede. Uh-huh. Entonces, estás preparado para eso, independientemente del contexto. Si eres una mamá más grande, vas a tener un contexto diferente, una historia diferente y debes de pensar en ese contexto. Sí, y sobre todo que desde esa organización, desde ese diseño de vida, estás transformando también a través de ti y a través de lo que estás dejando, bueno, pues la sociedad y el mundo entero, ¿no? Eso es importante que lo sepamos porque en muchas ocasiones, y con esto vamos cerrando, nos vamos con esta cotidianidad, que así son las cosas y vamos y hacemos lo mismo siempre. ¿Qué estamos dejando para este mundo? Y además, a través de ellos y verlos crecer y verlos desarrollar sus habilidades, es súper satisfactorio y además nos deja ese momento de tranquilidad que dices, bueno, yo ya trabajé en esto y a volar. Sí, lo más importante es que a través de tu plenitud como ser humano, si tú hoy fuiste el mejor ser humano posible que pudiste ser, hoy, con eso es igual a ser un buen papá, porque tus hijos te están viendo. Y si tú fuiste el mejor ser humano posible el día de hoy, estuviste bien con tus hijos, estuviste bien con tu esposa, estuviste bien con las personas que trabajas, estuviste bien en tu entorno, en todo tu entorno. Y eso inmediatamente, como consecuencia, te convierte en un buen papá, en un padre de alto impacto. Ayer leía algo que decía, si no eres tu mejor versión dentro de tu casa, con tus seres queridos, entonces lo demás es pura apariencia. Es correcto. Qué fuerte, ¿no? Es correcto. Pues yo te invito a que nos sigas platicando sobre esto, cómo es ser un padre de alto impacto, cómo hablar de la paternidad efectiva, de tantos y tantos temas que tú te has capacitado, te has preparado para dejar justamente este legado en nosotros y a través de tus hijas y a través de todo lo que estás formando y la educación que estás compartiendo con los demás. Gracias por creer en Mamás en Sintonía, gracias por estar aquí y por abrir este panorama para que conozcamos más. No, gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un placer ser parte del grupo de Mamás en Sintonía. Creo que hacemos una sinergia maravillosa y compartimos información de gran valor para todos. ¿Cómo podemos seguir a Susana Aguilar?
Susana se encuentra en Instagram como Susana Aguilar-oficial, en YouTube como Susana Aguilar-oficial y en TikTok como Susana Aguilar-oficial y en Facebook como Niños Talentosos. Niños Talentosos, qué bien. Bueno, pues ahí también usted puede establecer contacto con Susana Aguilar a través de la página de Mamás en Sintonía y por supuesto este programa. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Y te esperamos la próxima, muy prontito. Claro que sí. Gracias. Gracias a la producción y a todos por habernos escuchado y haber compartido este tema. Bueno, pues con quien usted está interesado y que tenga justamente este impacto en sus vidas. Gracias, nos vemos la próxima. Esto fue Mamás en Sintonía.